Me desperté un día y estaba viéndome dormir una señora que ponía sus cuartos para estudiantes. Era rara y cruel. Un día me desperté con chocolate y sangre en la boca. Esther en el sueño iba caminando por el lodo rojo. Seguí teniendo ese sueño. Mi papá me dijo que Esther había muerto. Mi mamá me llevaba mucho al teatro, pero no quería que yo fuera actriz. No crecí en una familia en donde hubiera actores. Deberías de ser más mexicana. Y yo, ¿qué es eso? Ajá, soy muy mexicana. Dentro de la diversidad de lo que somos los mexicanos, yo estoy ahí. Hola, ¿cómo están, amigos de Canal Nacional? Tenemos aquí a Adriana Llabres. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Gracias por madrugar. Gracias. Espero que disfrutes tu tecito Sí. y que te aferres a él. Igual empezamos con esta pregunta, ¿qué soñaste hoy? No me acuerdo, pero me acuerdo del que tuve antier, pero me da mucha pena. Porque además tiene nombres, pero ese creo que mejor te lo cuento después, pero bueno, más o menos se puede contar ese sin decir los nombres. Sí. Va. Sí, soñé que, o sea, esto fue como antier y es que no me acuerdo del de hoy, pero soñé que la hija de, o sea, es una chava que es actriz, y es hija de alguien con quien también he trabajado, pero he cruzado dos palabras con ella, pero que iba a mi casa en la noche y me asustaba. O sea, se metía y empezaba a ver tele y la única intención era asustarme. Y lo cual me pareció horrible. Y como que había mucha gente coludida en que se metiera a mi casa. Qué loco. ¿Tienes como algún tipo de sueño recurrente o cuál es tu relación con tu inconsciente desde los sueños? Sí, de niña tenía sueños recurrentes. Me empezó a dar mucho miedo porque me pasó que de chiquita, como a los 9 años, soñé con lodo rojo y tenía una pesadilla en donde era como que mis papás me habían metido a un internado, pero ellos no sabían que los que llevaban el internado eran fantasmas. Y entonces hacíamos actividades como patinar en un salón, y yo un poco como que atravesaba también las paredes y escuchaba lo que decían, y mis papás estaban a punto de tener otro bebé en el sueño, o sea, eso no pasó. Y luego atravesaba otra pared y veía a Esther, que era una chava lindísima que trabajaba en la casa, que ahí ha de haber tenido como 20 años y me cuidaba. Y entonces Esther en el sueño iba caminando por el lodo rojo y entonces siempre me despertaba cuando veía el lodo rojo y me despertaba gritando. Entonces, cuando le platiqué esto, cuando Esther me preguntó un día, escuché que tuviste pesadillas. ¿Qué pasó? ¿Qué soñas? Y le dije, siempre que llego al lodo rojo me despierto llorando. Me dijo, eso significa que alguien se va a morir. Y entonces me asusté mucho, platiqué en la tarde con mi mamá, le platiqué, me dijo, Adri, igual y Esther cree que eso es verdad, pero a ti no te conviene pensar así. Eso no hay ciencia que pruebe que eso va a pasar. No te preocupes, eso no significa nada, es solo un sueño que probablemente te esté reflejando otras cosas, en fin. Total que seguí teniendo ese sueño y esto era en diciembre y cuando regresamos de Año Nuevo, mi papá me dijo que Esther había muerto. Entonces, fue horrible. No me imagino. Seguro la querías un buen. Muchísimo, muchísimo. Sí, y yo tenía ahí 9 años, 8.
Bueno, acaba de cumplir 9. Entonces eso fue muy fuerte, pero siempre he tenido algo ahí con los sueños y como un mundo fantástico, muy hacia los fantasmas y diferentes vidas también. He tenido sueños así como de Cloud Atlas, en donde soy diferentes personajes. Qué loco. Sí. Y de cierta forma tienen alguna carga de premonición, de inspiración o como... Sí, o sea, o por lo menos lo tenían cuando yo pensaba que lo tenían. Creo que con el tiempo he querido no estar tan sensible a esa información o esa percepción de que existe esa información, porque me puede asustar más de lo que necesitas. Sí, más de lo que sí puedo controlar. Entonces, pues bueno, solo, o sea, por ejemplo, ahorita no creo que una actriz se quiera meter a mi casa. No. Pero ahorita que lo dije en voz alta, igual. Tampoco está tan loco como fue en el sueño. Y la chica ahí como... Ajá, alguien ahí afuera. Sí, ahí esperando. Y justo como... Es interesante como todo esto porque no sé si también te ayudan en tus personajes. Como que también tienes que estar... Siento que cuando uno desarrolla un personaje y también por lo que escuché al trabajar contigo en los ensayos es también como esta parte de conexión con el inconsciente y cosas no evidentes, ¿no? Como que para crear un personaje uno tiene que sumergirse y no sé si también eso te ayude de cierta forma en tus procesos. Mucho. Yo creo que yo soy un poco de proceso lento. O sea, como que necesito tener el espacio de la noche para que me caigan 20s. O sea, sí puedo responder y reaccionar, pero a mí me sirve mucho tener un espacio previo de trabajo, en donde pueda ahondar en el guión y permitir que eso me dé ideas que no pueda controlar. O sea, que de repente llegan en la mañana y ya uno los puntos. Sí, definitivamente creo que el inconsciente me guía mucho en mi trabajo. Sí. Y no me baso solo en él, pues, o sea, sí hago mucho trabajo desde mi consciente, pero el inconsciente, dejo que el inconsciente me guíe en parte del trabajo previo y mucho durante el rodaje o la obra. O sea, ya en la acción intento controlar lo menos posible, pero sabiendo cuáles son los puntos a los que voy. Y bueno, trabajo con muchas diferentes técnicas y no las uso todas en los mismos proyectos, pero me gusta trabajar o sea, que como que la antítesis siempre esté presente de alguna manera, que no haya tanta literalidad. Una tensión. Sí, una disonancia. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Me interesa, está muy interesante. Pues, por ejemplo, un ejemplo, no de mi trabajo, pero que creo que es muy claro, es Hannibal Lecter. Como, pues, este asesino podría ser todo grandote y cómo es, pero al ser culto y calladito, te da una sensación de opuesto y crea un espacio adentro en donde hay tensión también en el que lo está observando, porque no es lo esperado. Sí, eso me gusta mucho en tu trabajo, que sí noto esa tensión que hay entre el personaje y lo que podría ser evidente o predecible, y siempre hay una resistencia o una cosa incómoda en tu trabajo. Gracias. Sí. Y me parece, pues uno no hace películas para hacer sentir increíble a la gente, ¿no? Sino también para generar ahí
remover cosas al interior de nosotros. Entonces. Sí, y busco no hacerlo gratuito ni tanto como a partir de la forma, sino como de dónde viene el personaje. O sea, generalmente estamos viendo personajes que les está costando mucho lograr algo. Uh-huh. Entonces, ahí está como, o sea, me gusta hacérselo todavía más difícil. Claro. Eso es, yo creo que algo muy importante porque justo luego llegan guiones donde la cosa es como mujer fuerte y todo está alineado con eso, o mujer, no sé, empoderada, o mujer, frágil o vulnerable, y como que siento que hay de cierta forma, de repente en los guiones, no sé cómo ha sido tu experiencia, como una cosa, una descripción casi bidimensional de lo que puede ser una persona cuando justo puede ser una mujer fuerte, pero muy También vulnerable. delgada, Sí. con una voz muy suave, Sí. como que eso me parece importante como actrices. Y no como... somos lo mismo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay una técnica que me gusta mucho que está basada en Jung y va de poner a la persona que uno intenta ser, o sea, así tal cual como la máscara, y después a la sombra y al niñito. Y como si fueran diferentes entidades que existen en la misma persona. Y mientras más aprendo, mi mamá es psicóloga, entonces tengo muchas pláticas con ella y ella es sistémica y también ha estudiado cómo sí hay diferentes entidades en uno. Y hasta podrías hacerles preguntas. Pero eso todavía aún más, después de las conversaciones que he tenido con mi mamá, me gusta ponerlo en los personajes. No en todos, o sea, como que no todos a veces piden lo mismo, ¿no? Sí. Pero me gusta eso, como uno no es lo mismo, no es el mismo cuando está solo que cuando está con quien le gusta o cuando está en terapia o está enojado, ¿no? Claro. Justo eso es un matiz importante. No sé si el trabajo justo de tu mamá de cierta forma ha tenido como influencia en tu trabajo. Sí, mucho. Sobre todo en los últimos años, bueno, desde que regresé a México, que ya llevo acá un rato, que he podido estar cerca de ella con los procesos de los proyectos que hago. Ahí sí acudo mucho a ella, como cómo ves esto, en conversaciones, y siempre salen cosas que me pueden guiar de vuelta a la técnica o solo seguir el instinto a partir de la nueva información que tengo también de una comprensión sobre el ser humano. Claro. Justo como me gustaría entender un poco cómo llegaron las artes a tu vida y justo después cómo llegó el teatro y el cine. Mi mamá me llevaba mucho al teatro de niña. Sí, mi mamá ha sido figura clave en muchas cosas de mi vida. Pero es curioso porque ella me llevaba al teatro, pero no quería que yo fuera actriz. Y parte de del trato fue, Adri, yo no te voy a ayudar. O sea, esto es muy difícil y no sé nada. O sea, no crecí en una familia en donde hubiera actores. Tengo una tía que estuvo en El Chavo del Ocho, y es quien presenta a José José cuando El Triste. Pero ella dejó de actuar muy joven. O sea, como que existió el apoyo como de buena Muy suerte, bien. sí. O cuando me fui a Londres, ya sabes, o sea, como guiándome y también
regalándome ropa calientita y esas cosas, pero pues no crecí con conocimiento de la industria, ni con gente cerca que me pudiera guiar por ahí. Entonces, creo que eso también asustaba mucho a mi mamá. Y pues nada, iba mucho a la ópera de niña y a diferentes tipos de teatro. También como que el momento de convivencia era ir al cine, museos. Entonces por ahí creo que viene, pero sí hubo un momento particular que fuimos a Nueva York y yo tenía 10 años y fuimos a la matiné del Fantasma de la Ópera y ahí me quedé hipnotizada y sentí cosas nuevas que quería una explicación y sentí también muy claro que lo que fuera que era lo que yo estaba sintiendo era lo que le quería hacer sentir a la gente cuando creciera. Así. Y creo que esa sensación era que todo es posible. No sé si estoy todavía de acuerdo con que todo es posible, porque uno crece y va viendo el mundo. pero hay algo, pero sí es posible elegir, es posible una alternativa. Y eso me da esperanza y optimismo. Eso todavía me gusta mucho. Y bueno, lejos de que sea posible, no creo que sí es importante generar imaginarios. Sí, como muy. Más justos o que, no sé, como que también hay una justeza en generar un mejor imaginario colectivo. Sí, sí. Por lo menos el imaginario que uno traiga que crea que puede aportar algo. Sí. Ya sí, sí. Creo que a veces nos detenemos, bueno, a mí me pasa creyendo que uno tiene que como que hacer que valga la presencia de uno cuando en realidad el estar ya es muy valioso. Uh-huh. Y un esfuerzo de mucha gente, ¿no? Sí. O sea, el estar aquí. Sí. Yo sí lo veo luego así de cuánto esfuerzo generacional para que yo esté aquí. Eso sentí cuando gané el Ariel. Claro. Como de, como de cómo no fue sola. Claramente no. Uh-huh. Ah, qué padre. Sí, justo en este proceso de acompañamiento que has tenido y este esfuerzo generacional, o sea, ¿cuándo sentiste que fue este primer paso donde hubo un antes y un después? Como en tu decisión de dedicarte a las artes. Hubo un día, estaba en el tráfico con mi mamá. Yo vivía en Florida a los 15 años, regresé a México y y mi mundo había cambiado mucho porque un año, sobre todo esa edad, es muchísimo. Entonces... Te veo con los ojos. Pero es de alegría, bien. ¿No? Yo estoy muy orgullosa, sí. Es que yo lo veo con mucho orgullo también. Sí. Ahorita lloramos por el Ariel. Sí. Justo tengo esa pregunta es algo muy bonito. Es un gran símbolo de la compañía y de apoyo que he tenido, incluso de gente que no conozco que haya votado por mí. Claro. O sea, es una unión uh-huh. de mucho apoyo y de mi parte de comunidad y de mi parte de mucho agradecimiento y porque fue como una palmada de que continuamos, o sea, como seguimos adelante por este camino, sí es por este camino. Cosa que no pensé que me iba a significar tanto, o sea, porque sabemos que luego los premios pues son premios, ¿no? Premiar el arte uh-huh. es difícil, pero sí surtió ese efecto en mí. ¿Pero qué te está diciendo? Mi mamá, de nuevo, en el tráfico,
me preguntó si pudieras poner a tus actores favoritos en una película, ¿quiénes pondrías? Y la mayoría de los que dije fueron ingleses. Había puesto a Gary Oldman, a Alan Rickman, y no solo eran ingleses, pero me preguntó mi mamá qué es lo que tienen en común, y yo pues que creo que todos estudiaron en Inglaterra. Y me dijo, ¿y por qué no buscas? ¿Por qué no buscas un taller, un curso? Pero mi mamá ya me había hecho esto varias veces. Me lo había hecho con el saxofón, cuando quise aprender saxofón, y entonces con esgrima y con la batería. Y entonces era como, claro, Adri, pues busca. Aquí está la sección amarilla. Pero ella ya lo había buscado. No, era como, me avisas. O sea, lo que mi mamá no quería era ser ella quien me cortara las alas y enseñarme que si yo quería lograr algo, dependía de mí. Claro. Y entonces, pero yo ya sabía que si yo no insistía, no iba a pasar. Entonces, para este momento, pues le tomé la palabra, llegué a la casa, busqué en la computadora qué era lo que tenía que hacer, y a los 4 días le presenté todos los documentos, le pedí, le dije, necesito que me lleves al British Council, puedo conseguir dinero por acá, y a los 6 meses ya estaba en Londres. Y mi mamá estaba arrepentidísima de haberme dicho, porque la verdad es que ella creyó que no lo iba a hacer. ¿Y tú? Ajá. No me conoces. Bienvenida a la nueva yo. Y me encantan esos momentos cuando nuestras mamás se dan cuenta que somos hijas de nuestras madres. Sí. Es como hija de mí misma. Sí. Y de que le hice caso. Como que, claro, ella creía que todavía estaba adolescentona y mi rebeldía iba como de tú hazme las cosas. Y no, ya me estaba haciendo cargo de mí. ¿Y cómo fue estar allá? O sea, ¿cómo se fue ese proceso? Fue increíble, fue súper lindo. Fue difícil al principio. El llegar a Londres, yo no había ido a Londres nunca, entonces también eso fue muy raro, como irme a un lugar sin haberlo conocido nunca. Y Pero aunque me quito y me pongo los lentes, es que no, todo bien. No sé si... Bueno, así que estoy loca. Todo bien. Como que pensé en ponerme los míos, pero mejor no. Estás bien de la sombra, si quieres te los presto cuando giremos. Va, gracias. Si no, ahí tengo unos. Sí. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Esto lo cortas o lo dejas? Este tipo de cosas. Lo podemos cortar. ¿Qué te estaba diciendo? De cuando estabas en Inglaterra. Ah, sí, ajá. Sí, Londres fue muy divertido. Pero cuando llegué me asusté mucho y también fue difícil. La separación de nuevo con mi mamá. Claramente mi mamá es una figura muy importante en mi vida, digo, supongo que para todos, pero ha estado muy ahí conmigo. Y separarme de ella fue rudo. Tal vez en ese momento fue más rudo para ella que para mí, pero yo me quedé con una señora que me trataba muy mal. Mi mamá no quería que me quedara con gente de mi edad. Y yo, lo que me había costado, o sea, porque yo llevaba toda la vida pidiéndole a mi mamá que me dejara ser actriz. Y me entraba de castings y le rogaba que me dejara ir y no. O sea, mi mamá no quería por cuestiones de abuso, por cuestiones de, o sea, todo lo que Sí. se escuchaba y, bueno, se escucha del medio, ¿no? Del medio. Entonces esa parte fue difícil convencerla y por fin ya estaba en Londres y me acuerdo que Buenos días. Hola, buenos días. Que sentí mucho terror en algún momento y me dijo, Adri, si quieres nos podemos regresar. Y yo, no.
pero casi, o sea, si hubiera sido por mi mamá, yo me hubiera quedado aquí. Y entonces me quedé viviendo con una señora. Bueno, porque mi mamá no quería que me quedara con gente de mi edad y así, o sea, porque quería asegurarse que estuviera lo más cuidada posible, ¿no? Entonces me quedé con esto que se llama host family, que era una señora que ponía sus cuartos para estudiantes, pero la señora era rara y cruel y entonces no estuvo fácil. Hay cosas como que un día me desperté con chocolate y sangre en la boca, que me desperté un día y estaba viéndome dormir, o sea, feo. ¿Cómo? Sí, raro. O Sí. sea, ¿ella te puso chocolate? Sí, yo supongo que sí. También cosas como le tenía que pagar 3 Estoy libras muy por... perturbada por Sí. eso. O sea, ¿te puso chocolate en la boca? Sí, o sea, fue horrible. Pero yo no le podía decir a mi mamá porque yo tenía mucho miedo de que mi mamá me dijera, no, pues regrésate, eso está horrible, vente para acá. Entonces lo que fui haciendo fue crearme un grupo de amigos y eso es lo que pasa cuando no tomo café. ¿Qué pasó? Que me voy No, a está esa parte de la increíble. historia en vez de platicarte lo que aprendí. No, pero está bien, justo es como si ves desde el espacio, es para que no solo respondas preguntas, Sí. sino que es tu espacio y está muy bien que no seas Ok. precisa. Pero bueno, me fui creando un grupo de amigos y también tenía un novio que me ayudó muchísimo. O sea, lo que pasaba era que salíamos de la escuela, nos íbamos a su casa, hacíamos de comer y luego me llevaba a mi casa o a veces ya me quedaba dormida en su casa y en la mañana me llevaba a mi casa y me cambiaba de ropa y ya nos íbamos a la escuela. Sí te cuidaba. Sí, entonces, pues pude evadir a esta señora, pero estuvo grande. tremendo. Sí, y yo creo que fíjate, me encantaría escribir un guión al respecto. En algún momento lo estaba escribiendo y lo estaba escribiendo con Michael Rowe en su escuela. Y cuando llegó a una parte me dijo, "This is fucking awesome." Y ahí ya no pude seguir escribiendo. Oh, no. Entonces lo tengo que retomar. Pero Definitivamente tenía, pues sí, problemas sí, mentales fuertes, ¿no? sí, creo que también como, o sea, viéndolo hacia atrás, creo que había algo como de envidia y creo que algún, ¿cómo se llama? Bueno, creo que tenía anorexia. Ya. Entonces le gustaba darme comida. O sea, no para nada estoy diciendo que a los anoréxicos les gusta esto. Solo ella tenía como que le gustaba darme de comer. Claro. Bueno, que lejos de estos detalles desafortunados, sí creo que si lo vemos desde un panorama más alejado, migrar es muy difícil. O sea, Sí. migrar y yo también he sido una persona que me he tenido que mover bastante y he migrado. Uh-huh. Y sí creo que son experiencias que te marcan, ¿no? Y que te estás desarraigado y estás ahí como en otra realidad y pues uno sí tiene que agarrarse de humanamente lo que se encuentra para poder salir adelante. O sea, también cómo fue para ti ese proceso de migración. Pues esa parte fue muy difícil, pero también era tan chiquita que siento que pensaba que era parte de la experiencia y que bueno, ni modo. O sea, como que no me detuve a pensar en lo mal que eso estaba. Solo era como, bueno, esto está pasando, entonces como esto no me gusta, entonces voy a hacer estas cosas para estar mejor. Creo que, o sea, por ejemplo, cuando entré a la escuela en Londres y me preguntaron, me dijeron, escucho un acento, ¿de dónde eres? Y les dije, de Mexico City. Y todos fueron como, ¡ah! Estaban
encantados de Qué conocer bueno. a alguien de México. Y eso fue en Londres. En Nueva York la historia fue diferente. En Nueva York había una Porque ya maestra. estudiaste. Sí, En- yo en estudié otro- en Londres un año y después en Nueva Mm. York estudié otros 3 y viví unos 2 más. O sea, estuve más o menos 6 años fuera. Mm. Y más el año de Florida. Entonces, hay como que 7 años de mi vida los he vivido fuera. Y cuando en Nueva York me pasaron cosas como que una maestra me dijo, oye, es que eres muy recatada y pues eres mexicana. Deberías de ser más mexicana. Y yo, ¿qué es eso? Ajá, soy muy mexicana. Soy mexicana. O sea, dentro de la diversidad de lo que somos los mexicanos, yo estoy ahí. Y no, lo que ella quería era que fuera como más ruidosa, que me moviera más, que bailara. En fin, No, ese tipo de bueno. cosas fueron difíciles integrarlas porque yo no tenía la concepción de la mirada. Me acuerdo un día que le dije en Londres a un amigo, tú serías un éxito en México porque eres muy exótico. Y hubo toda una conversación sobre cómo exótico. Y les dije, sí, exótico para mí, para quien esté en México. O sea, sí, o sea, eres diferente a lo que soy yo. Eso te hace exótico. Y ahí me fui dando cuenta de cómo creían que su mirada era la mirada internacional. Mientras más he crecido, veo por qué lo pueden creer. Pero ¿Por qué crees que...? porque hay una idea porque han sido, ya me estoy metiendo ahí, a reinos imperialistas, sí, gobiernos imperialistas en donde han conquistado y creen que el exótico es el otro, el colonizado. Claro. Pero, pues bueno, si te vas al diccionario, eso no es lo que significa ser exótico. Y fue interesante empezar a ver también esa otra mirada. Con el tiempo, yo he ido, y con cómo está el mundo ahorita, me cuesta trabajo el mundo anglosajón. Me encanta haber estudiado allá, aprendí muchísimo y tengo grandes amigos, pero mi interés ahorita va más de entender mi propia cultura e historia, y entonces me metí a un diplomado de literatura latinoamericana del siglo XX. Ahorita voy a empezar uno de gestión cultural y mi interés está yendo hacia participar para hacer desde donde yo pueda a colaborar para que México sea más fuerte. Creo que, o sea, cuando regresé a México también escuchaba mucho esto, ¿no? Todavía se usaba la frase de región 4. Y esas cosas me confunden, porque me confunden, pero también me hacen sentido me confunde por qué lo hacemos, pero me hace sentido respecto a lo que yo vi allá en Londres y en Nueva York sobre la mirada hacia México. Y creo que ahorita en los premios ahora alguien dijo que era mejor hacer tonterías en Europa, mejor hacer tonterías en Europa que hacer tonterías acá. Y yo pienso, pues, bueno, o sea, no sé a qué se refieren con lo de tontería. Creo que como que actuar en lo que sea. Y dije, bueno, a mí me gusta mucho México. Pero me sorprendió que esa pueda ser todavía una perspectiva. Me parece que es una perspectiva poco enterada de lo que está sucediendo en el mundo. En fin, esta cosa de región 4, todo eso creo que nos hace mucho daño. Sí hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, en México, pero habría que valorar más lo que hay aquí porque es tremendo. Y yo, mientras más viví fuera, más me gusta México, y me fui dando cuenta de que el sueño de irme y como de
de hacer cosas en el mundo anglosajón como si eso fuera el éxito, tiene que ver con propaganda que me comí en los 90s, y con cosas que ahorita vemos que no son reales, que las máscaras se han caído y que sí, o sea, hay muchas virtudes en el mundo anglosajón y hay un rigor que me gusta de lo que aprendí. Técnica. Hay técnicas, también porque han tenido el tiempo y el espacio para poderlo crear e investigar. Pero creo que gran parte de ello es que se valoran a sí mismos. Sí, eso creo que es como una piedra fundamental en cierto punto en la carrera de un actor. Justo el valor personal y también como el valor cultural de dónde vienes, como que sí creo que esa pregunta llega en cierto momento de conciencia de tu carrera, cuando dices, oye, pero ¿por qué siempre están representadas estas personas de esta forma y otras de esta otra? A mí la verdad me sorprende mucho esto en lo personal, como que sí me desconfío mucho de cómo se genera una otredad desde un ángulo, pues sí, como poco respetuoso desde los arquetipos. Y justo también viajando me he dado cuenta también que, bueno, ya lo sabía porque pues, me gusta mucho México, pero sí se constata que completamente tenemos una diversidad cultural y en todos los sentidos importantísima, que a veces se valora más desde una mirada externa que nosotros mismos y el valor propio que le ponemos justo a quiénes somos, ¿no? O Sí, cómo nos vemos. Sí, y nos haría muy fuertes como resaltarlo entre nosotros. ¿Y cómo fue este proceso para ti de justo tener toda esta información de distintos países y empezar a trabajar como actriz? O sea, ¿cómo empezaste a filtrar como estas contradicciones en tu trabajo actoral? Creo que ha sido un proceso lento, o sea, o sea, ya llevo varios años que regresé a México y me sigue, o sea, se sigue acomodando. Mientras estuve ahí lo disfruté mucho y sin casarme con el tema, sí hubo mucho como, ok, eres mexicana, entonces deberías de leer a este autor puertorriqueño. Y, ok, pero ¿por qué? Entonces, o sea, como el entender que todo iba en la misma caja, ¿no? Como que había poco conocimiento sobre las particularidades de México, de diferentes países. Pero, perdón, es que como que me estoy casando con el tema y me quiero salir de ahí. Sí, o sea, más bien cómo fuiste desde esta información bajándolo a lo técnico. O sea, desde qué preguntas le hacías a tus personajes o no sé. A eso me refiero. Sí. Me ha ayudado mucho conocer, como observar más a la gente, o sea, como estar más presente con diferentes personas y buscar también poder convivir con gente que no piense igual que yo. También creo que me ha ayudado mucho el conocerme a mí y con esa transformación que viene porque pues uno va cambiando. No sé qué les pregunto. Creo que me baso mucho en lo que buscan y me gusta trabajar a partir de la técnica del animal. No lo hago con todos los personajes, pero la fisicalidad me da mucha libertad. Fue de mis materias favoritas y es donde más me gusta investigar a un personaje. Y a veces también recurro a los arquetipos. Ahorita, por ejemplo, yo quisiera como investigar más sobre
sobre cosas como comedia del arte o cosas que lleven mi cuerpo más hacia lo ridículo, hacia lo... Porque siento que en estos últimos años que he estado haciendo más tele y cine, con el afán de no pasarme por la teatralidad, quiero estar más, o sea, como que siento que mi actuación se ha hecho un poquito más contenida de lo que me gusta. Ya, eso pasa bastante, ¿no? Como que piden mucha contención en cine. Sí. ¿Cómo lo has vivido? ¿Y hay alguna diferencia entre la contención que se requiere justo en el mundo anglosajón con lo que has visto aquí? ¿O? Yo creo que en el mundo anglosajón son mucho más expresivos que aquí. Yo veo Que lo que aquí se expresivas. supone que deberíamos de estar haciendo. Yo no entiendo por qué mucho cine es dirigido hacia algo que yo no veo en la gente. Pero creo que no está intentando imitar tanto la realidad, sino como dar una gravedad de tristeza mucho. O sea, creo que por eso a veces los actores, ¿sabes? Como que hay un tipo de actuación que se supone que tiene que ser y que está bien. A mí me gusta más algo más dinámico. Me gusta también lo abstracto. No necesariamente el copiar la vida. Y sí me gusta como involucrar poesía y que que en el poder que yo tengo de composición en el cuadro o en el escenario pueda contar algo también con mi cuerpo. Parte de lo de la teatralidad, cuando hice Todo el silencio, tenía que ver con... Bueno, cuando hicimos todo el silencio tenía mucho que ver con resaltar las virtudes del teatro, porque cuando regresé a México me decían que en un casting me dijeron que estaba muy teatral. Y yo dije, bueno, pues díganme qué hacer. ¿Qué es la voz, el movimiento? O sea, díganme, no solo me digan teatral, como si eso fuera una indicación. Y además, con una connotación negativa. Y para mí el teatro es todo menos negativo. Entonces, aquí. Era un pelito. Aquí se queda atorado. Ya. Yes. Entonces, con Luis Salinas busqué hacer un proyecto que fuera teatral, que fuera para cine y eso, ¿no? Que hablara de las virtudes del teatro y que resaltara virtudes del teatro. Y me parece que una de ellas es Diego del Río. Y entonces desde el principio estuvimos involucrados los tres e hicimos esta película, Todo el silencio. Le fue muy bien. ¿Crees Le fue que muy bien. este personaje y este proyecto fue el que dio un paso hacia un antes y un después en tu trayectoria? ¿O? Yo creo que todavía es muy pronto para saborearlo y saberlo, sí, pero me imagino que sí. Sí. Creo que he tenido varios como así, como que de repente como escalones dorados, que es como, ok, ahorita ya se empieza a hacer un poco más fácil esa parte que no me gusta. O sea, que yo quisiera solo actuar y también hay otra parte de como llevar una carrera, ¿no? Ahora, tampoco me gustaría solo actuar por actuar, pero sí actuar en los proyectos que yo quiera hacer y que resuenen con lo que yo pienso, pero si hay algo que no sea ideal en ser actriz, es en concentrarse en esa parte, porque actuar es increíble, lo otro es lo batalloso. Pero sí, yo creo que, o sea, a partir del Ariel, creo que mucha gente también de cine que no me conocía o bueno, que no conocía mi trabajo, me ha llamado también directamente. Y creo que prueba de ello es que esas cosas se vuelven un poquito más fáciles, como más fluidas. Sí, yo creo que sí. Hola. Hola, buenos días.
Y justo, como cuáles son estos proyectos que recuerdas con mucho cariño cuando regresaste, cómo fue ese proceso y qué proyectos te encontraron y encontraste. Cuando regresé, hice un montón de Chekhov. Hice Vania y fui Sonia. Hice La Gaviota y fui Masha. Y hice El Jardín de los Cerezos y fui Anya. Eso fue muy bello. Sí, hacer también El Zoológico de Cristal, ¿Quién teme Virginia Woolf?, en donde conocí a Blanca Guerra, que es una gran amiga, una persona que quiero muchísimo. Y ha sido como mentora. He tenido dos grandes mentores, que son Blanca Guerra y Enrique Singer, que son mis amigos y que me han dado consejos y apoyado y gente con la que puedo platicar de todo. Sí, fíjate que ha sido paralelo el poder explorar textos que es muy emocionante ver textos de otros lugares y otros momentos en la historia y que todavía resuenan. Y obviamente también la gente que se va conociendo en el camino. Sí, eso lo hace entrañable. Completa. Y justo un poco regresando a Todo el silencio, me estabas contando, me gusta mucho que tienes como procesos inmersivos y con técnica y también investigación. ¿Cómo fue llegar a la compañía Seña y Verbo para aprender el lenguaje de señas? Pues la lengua de señas la aprendí con ellos porque parte también como de lo que queríamos hacer de las virtudes teatrales involucra a Seña y Verbo, que es esta compañía que se fundó en los 90 por Enrique Singer y Alberto Lomnitz. Y gracias a ellos se creó más o menos el 70% del vocabulario de lengua de señas mexicana. Algo muy curioso que pasa con la lengua de señas es que no es lo mismo la lengua de señas mexicana que la lengua de señas ecuatoriana. Aunque hablemos el mismo idioma, no pasa igual porque tiene más que ver con la idiosincrasia, con la mirada, con la percepción de lo que se va viendo. O sea, por ejemplo, la tortuga, ¿no? Como es muy visual. Entonces, y tiene también que ver a veces con las iniciales, y así como en otros países se puede decir guagua en vez de camión o autobús, va cambiando también las señas. Y estudié con ellos por 2 años antes de la película. Tuve pues la gran fortuna que también estaba produciendo la película, entonces sabía, aunque la película se iba atrasando para el rodaje, pues yo sabía que algún día y confiaba que algún día se iba a hacer, entonces me metí a estudiar lengua de señas. Y Antonio Sacruz y Lalo Domínguez, que son quienes llevan Seña y Verbo, me apoyaron durante el rodaje. Estaban ahí cuando había las escenas de señas y cuando terminábamos el día de rodaje nos conectábamos y estudiábamos un rato y ya regresábamos. Algo interesante era que no era algo como una coreografía, era tal cual una conversación. Entonces, si, por ejemplo, Moisés, el actor que hace el personaje de Manuel, cambiaba el orden, entonces yo también ya sabía, o sea, sabía cómo contestarle y no era solo como seguir las señas a partir de lo que, o sea, como coreografía, era de verdad entender el universo. Y la vi hace un año de nuevo y estaba ahí con Moisés y fui con Moisés y con Diego, pero con Moisés la conversación siento que como cualquier idioma, que si no lo practicas se va yendo. Y luego vi la película y ahí sí me sorprendió el nivel que llegué a tener, como si de verdad fuera Hobbes, hija oyente de padres sordos.
que creció con las señas. Pero sí, fue mucho trabajo, que fue muy emocionante y era algo que me estaba saboreando. Entonces, la verdad es que no sé, lo veo hacia atrás y pienso, fueron 2 años y llegué a ese nivel y no lo sentí para nada como un gran, como una lucha. Fue fácil y divertido. Fue muy bonito. El gozo nos lleva a lugares increíbles, Yo ¿no? creo que sí. Sí. El aprendizaje desde el gozo. Sí. Pero como que no lo tenemos bien aprendido, ¿no? Bueno, yo no siento que bueno, creo que esa es una de las cosas que más me ha costado quitarme respecto a Nueva York. Porque Nueva York está enfermo de mientras más sufras, mejor, mejor lo estás haciendo y más vale. Y no estoy de acuerdo. Sí. O si llegas como muy brillante, es como... Ajá. Recibes el ick neoyorquino. Es un poco como, exacto, sí. O sea, qué oso que te guste Times Square. Qué oso que sonrías. Ajá, qué oso que te estés tardando viendo luces. Cuando en realidad todos los que están ahí, en algún momento llegamos a Times Square y dijimos, quiero vivir en Nueva York. Pero sí, eso es algo que he estado trabajando para quitarme. Y es un poco esta cosa como del que se queja creyendo que eso lo hace listo. Eso también me choca. Lo detesto. Sí, definitivamente creo que hay una cosa, creo que es importante también la crítica. O sea, sí me parece la autocrítica en la crítica. Y que haya, pues también construir un espacio seguro para que exista. Pero sí, definitivamente, sí hay mucho que emancipar con respecto a, pues, el placer y llevar procesos, justo el no pensar que es un privilegio tener un proceso, ¿no? En un proyecto. Creo que luego el cine es muy impaciente desde sus procesos y se pierde mucha sustancia, ¿no? Ritual, mucha sustancia, mucho oxígeno, y está increíble que en ese proyecto pudiste como pues respirar tu personaje y crearlo y aprender algo nuevo, ¿no? Sí. ¿Has tenido en tu filmografía... Está súper bonito. ¿Has tenido en tu filmografía algún otro proyecto que te haya permitido tener un proceso relevante? Sí, en Psicópata, el asesino del conejo blanco, investigué mucho sobre el trastorno de identidad disociativo y también me clavé mucho en tener el cuerpo del personaje que está buscando justicia. O sea, que es una policía de investigación que está buscando justicia y está intentando estar lo más preparada posible para lograrlo. Pero igual o sea, fue más o menos como el tiempo que normalmente tenemos, como habrán sido máximo 3 meses, o sea, es un montón. Porque luego te quedas en una película y es como, bueno, ya vas. Sí, como aceite con ajo caliente, sí. Así, órale. Tú, bueno, estás lista y pues también tienes que entregar lo mejor posible para eso, ¿no? Pero, y bueno, para Roto, no, pero en Roto fue como diferente, fue como otro tipo de preparación, era un poco más como de sensibilización a lo inesperado. O sea, como que no había una persona que estuviera buscando algo en específico. Aquí de repente se encuentra en una situación que no esperaba y ahora está con las herramientas con las que llegó, ¿no? Pues sí, tu personaje tenía una condición física también, como que ese trabajo, tenía una enfermedad, y ¿cómo trabajaste esa parte? Pues me informé sobre cómo afecta, cómo se va sintiendo uno, cómo cambia el cuerpo.
también cómo se va viendo, ¿no? Ante la deshidratación y esa situación. Sí, pero siento que ahí el trabajo intenso estuvo... O sea, siempre hay un trabajo intenso en el set, pero siento que, por ejemplo, en Todo el Silencio había mucho trabajo de preparación y el set era más fluido. Sí. Y en Roto había un cacho de preparación y el set era... Una zarandeada. Sí. O sea, el set era mucho trabajo físico en el set, era sorprenderse en el set, proponer en el set, ajá, crear, o sea, todo, como que ahí se concentró todo ese trabajo en el rodaje. Sí. Me entusiasma, me gusta mucho eso del set, que nunca sabes qué energía tendrá, también. ¿no? Es algo místico, como toda esa mezcla de... Sí, del grupo, ¿no? Energía y de preparación, pero también tienes que tener cierta habilidad muy específica y luego se me hace un regalo muy especial sorprenderte. Realmente siempre nunca sabes qué esperar. Sí, y tienes que estar listo. Algo que he aprendido es, o sea, creo que lo vi en alguna entrevista, es probable que haya sido de Angelina Jolie, pero que hablaba de cómo cuando se ponía muy nerviosa, lo que le funcionaba era hacer contacto con la gente que estuviera en el set. O sea, como... Y creo que no solo cuando estés nervioso, o sea, como que ayuda mucho saber que no estás solo, aunque... Y aún más cuando tienes escenas súper difíciles, como saber que el set está contigo, que son tus aliados, que quieren que salga bien, en vez de... No quieren estar ahí todas las horas. Hay que hacerlo bien también. Y ayuda a sentirse acompañado. Entonces, he buscado eso desde que lo escuché, como sobre todo en las escenas difíciles, pero siempre. Como saber que estamos en esto juntos y que tal vez uno está dando la cara, pero es el trabajo de todos. Completamente. Sí, eso es muy importante también, tener conciencia de que hay todo un equipo que lleva muchísimas más horas que tú antes, ¿no? Que tienen una carga física muy importante, ¿no? Para que todo esté en el set en su momento preciso. Yo sí creo que hay que estar como, sí siento esa, no sé si presión, pero ese compromiso de estar a ese nivel, ¿no? De presencia y de responsabilidad. Sí, pero a la vez, ¿sabes? O sea, ¿ves cómo de repente se escucha como, no, los actores somos los que menos hacemos? Ya sabes, como esta narrativa, ¿la has escuchado? Como de en realidad, sí, eso, de que como si los actores no hiciéramos nada. Creo que hay actores también. Ajá, claro, sí, entiendo, sí, ok, sí. Pero lo que... pero sobre el actor que hace el esfuerzo y que quiere estar en el set preparado y que no anda en su teléfono, pon tú. Siento que ahí va a haber actores que digan, ¿y qué? ¿Qué quiero tener el teléfono en el set? Bueno, en fin. Creo que... que si estamos preparados y cuidamos y protegemos nuestro trabajo, estamos protegiendo el de todos. O sea, creo que una vez yo habré dicho algo así como con Enrique Singer y me dijo, no, Adri, o estábamos platicando de algo que habíamos visto y me dijo, Adri, tenemos que proteger nuestro trabajo y por eso sí tenemos que tener nuestro camerino y tenemos que tener nuestro espacio y a la vez, al tener eso, tenemos que estar comprometidos que nos aprendimos las líneas y que vamos a estar listos cuando entremos al set. Pero sí necesitamos
que nos den agua y que nos tapen del sol si es que, ¿sabes? No solo por foto, pero necesitamos protegernos a nosotros para proteger nuestro trabajo, porque así protegemos el de todos. Y me pareció muy coherente. Sí. Y además Enrique es una institución. Sí. Y creo que también... Sí, más bien creo que estamos diciendo lo mismo. Sí. Solamente sí también es entender que contrastar esto como con cierto tipo de actor que luego nos consiente, ¿no? De claro. toda la cadena de personas, pero no creo que ya hay más conciencia, no sé qué sientas tú en el set. Creo que he tenido también la fortuna de trabajar con colegas muy sensibles como tú y como muchas personas, pero sí, creo que lo he visto menos, pero de repente cuando ocurre, sí es un poco... Yo también a veces... lidiar con eso. Sí, uno se topa a veces con alguien que no está presente, que no te está dando mucho y pues bueno, pues trabajas con ello. Te lo quieres. Sí. Tanto podríamos hacer. Porque claro, mientras más estén los dos, mucho más divertido. Sí. Yo pues no lo entiendo, porque eso es un sueño, pero bueno, también, vaya, cada quien. No, pero también sí hay una cosa muy seria en jugar, como que a mí en el encuentro en jugar y como también estimular al otro, no solamente pues en el set ya cuando toque tu escena, como que también es importante tocar base con tu compañero y decirle ¿cómo estás? Y sentir como... la conexión, hacer contacto. Sí, como respira, no sé, a mí me emociona mucho esa parte, como el encuentro humano que puedes tener allí. Ay, a mí también. Sí. A mí también se me hace bellísimo lo que hacemos. Me conmueve mucho la idea de querer jugar y también del espectador querer ver a alguien haciendo personajes. O sea, en el teatro que de repente haya el silencio y luego cuando vayan cayendo los 20 haya un común. Sí. Me parece bellísimo, me da mucha ternura sobre el ser humano que hagamos ese tipo de cosas y que nos haga sentir conectados. Y ahora sí, ¿cómo fue Ariel? O sea, ¿qué sentías? Estabas muy conmovida y también me conmoviste mucho hace rato. Sobre este esfuerzo generacional que tú sentiste o como este esfuerzo colectivo, ¿cómo fue desde que te llegó la noticia y sentir como esa cadena? Pues de entrada, el día que supe que estaba nominada, o sea, dijeron, Adriana Barraza. Entonces, en el Adriana fue, y después fue Barraza y fue como, claro, ¿no? Sí. Y bueno, el grupo de actrices con quienes estaba nominada, incluyendo Adriana Barraza, son actrices que admiro mucho y que Adriana no la conocía en persona y la conocí durante el proceso de la nominación a la premiación. La había conocido después de una función de teatro y nos felicitó y me dijo que le había gustado mucho mi trabajo y entonces después la volví a ver y le dije que había sido la misma persona. Ya sabes, como... Y fue muy lindo que desde el principio, o sea, desde que la conocí, me dijo, yo voy a votar por ti. Yo quiero que tú ganes, eres tú. Es como eso, o sea, que Adriana Barraza te diga algo así. No, sí, ya. Sí, ¿qué onda? Y pues, bueno, Ilse, Cassandra, Mónica, Huarte, muy, muy tremendo.
fueron como semanas de ver, ok, si gano, ¿qué va a pasar? ¿Y qué voy a decir? Y en esas semanas hubo un recuento de la vida y de todo lo que ha pasado para llegar acá, que de verdad que pues no ha sido fácil. O sea, ha habido mucho gozo que lo ha hecho navegable, pero no fue fácil porque no tenía idea de cómo funcionaba la industria, porque sí, o sea, sobre todo por eso. Sí. Puede ser muy rudo. Sí, y no hay como un manual. O sea, y también la industria en Nueva York, que fue donde había un manual, porque había una clase de industria, es diferente a como es acá. Sí, ha sido más que de disciplina, de mucha perseverancia y entonces de mucha gente que me ha ayudado, la verdad, de gente que, o sea, vaya, ni siquiera, o sea, gente que me ha ayudado con su apoyo, que me ha ayudado mucho, el que la gente crea que lo que estoy haciendo está bien o sí, y con todo el silencio, que fue un proyecto que nos tardamos 8 años en llegar al set, que era un proyecto que yo quería hacer, que tenía todo esto también, ¿no? Como de, ok, vamos a hacer algo teatral. Y que lo hayan querido, abrazado los colegas de la academia y me hace sentir que voy por buen camino. Sí, que tiene sentido lo que quiero decir, lo que pienso y que tiene un valor, que aunque, o sea, yo no sabía que tenía dudas sobre ello, pero creo que el Ariel me dio una paz creo que hubiera seguido aún con las dudas. Y vaya, si la duda tal vez siempre esté con un nuevo proyecto, con un nuevo día, pero hubo como una gran palmada de vas bien y aquí te estamos viendo, continúa. Y lo sentí como justo, como de todas las personas que han estado antes de mí y con todos los colegas, y hasta todas las personas que he conocido, que, o sea, se sintió muy tremendo. Hasta, y bueno, o sea, es que como que una parte de mí quisiera decir, bueno, es solo un premio, ¿no? Pero en realidad es el premio más importante de cine de mi país y que está conectado con mujeres increíbles, bueno, ¿quién no? Pero desde Dolores del Río, que fue la primera que lo ganó, Blanca Guerra, o sea, como ahí hay un contacto con la cinematografía de México y de muchas mujeres que admiro y algunas que hasta conozco y quiero. Qué precioso. Uh-huh. Sí, es tremendo. ¿Y cómo reaccionó tu mamá después de esto? Porque sí siento que eso seguro significa mucho para tu familia. A mi mamá le molestó que no la invitara al Ariel conmigo, pero Dios mío. Sí. Vaya. Pero le dio mucho gusto. O sea, estaban muy contentas. De hecho, fue mi mamá a Guadalajara y fueron 2 de mis hermanas, tengo 3. 2 de mis hermanas estuvieron ahí y salimos de la ceremonia y nos fuimos a tomar algo con ellas y ya después regresamos a la fiesta. Y fue pues muy significativo. Y luego hicimos una reunión en donde le pusimos la plaquita y mi mamá me ayudó invitando amigos. Tenemos un grupo muy padre que en Morelia, en una clausura, terminamos en una fiesta haciendo trivia y son gente, periodistas y amigos que son súper listos, súper
ágiles y divertidos. Y entonces hicimos una reunión para ponerle la placa al Ariel y ya celebramos juntos. Pero sí, hay mucho orgullo familiar. Pues sí, claro, mucho esfuerzo. Sí. Y ahora, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿en qué estás? ¿Qué sueñas? ¿Y qué te gustaría tener como en tu camino? Quiero seguir produciendo. Quiero involucrarme más en los proyectos que hago. En el teatro hice muchas de las obras con las que empecé eran obras que yo traducía, de repente conseguía los derechos. Quiero producir cine, quiero buscar más dramaturgos y autores mexicanos o latinoamericanos. Quiero investigar más hacia ese lado. Y al mismo tiempo mantenerme abierta al mundo. Por alguna razón como que me llama Italia. Pero sí, como que esas dos partes. Quiero eso, siento que suena muy random, pero... ¿No? Ok. Sí, como más investigación hacia México y Latinoamérica y participar en lo que te decía, como en lo que yo pueda, como poner ahí más fuerza a nuestra mirada y también con crítica, pues, o sea, no hacer como si todo fuera ideal, pero hacia ese lado y mantenerme abierta hacia el mundo, pero tal vez no necesariamente hacia el mundo anglosajón. Pero no lo descarto, o sea, también existe y tengo amigos con los que puedo colaborar y hacer cosas y me gusta. Solo con cómo está el mundo ahorita quiero tomar eso en cuenta, no quiero hacer como si eso no estuviera existiendo. Por supuesto. ¿Y igual para ir cerrando, qué cosas te gustaría cambiar en esta disciplina y en esta industria? ¿Y qué le dirías también como a jóvenes que quieren, sobre todo mujeres, que quieren dedicarse pues a esto, a la actuación? Me gustaría que fuera más fácil para alguien que no se dedica a esto el saber sobre obras escritas por dramaturgos mexicanos y como poder tener más en la punta de la lengua muchos nombres de dramaturgos y actores contemporáneos. Eso me gustaría que cambiara. Y eso, que como que el orgullo hacia lo que está sucediendo fuera más grande. Tenemos mucho con qué, de verdad. Sí. Y consejo sobre todo a las mujeres que están empezando, yo creo que saber que sus historias son valiosas y que con alguien va a resonar. Sumaría que es importante irse conociendo y saber que sí y que no, eso siempre va a ayudar. Como poder discernir lo que se supone que deberías de querer a lo que uno quiere. Que luego, sobre todo cuando uno va empezando, siento que uno se puede confundir más fácil con lo que se supone que uno debería estar haciendo. Y a veces tienes que jugar un poquito eso, pero defender lo que uno quiere en su entraña. Y ya, o sea, como atreverse, que hay mucho valor en el estar. Sí. No se necesita mucho para ser. El estar ya es suficiente. Sí. Qué bonito, pues te agradezco mucho por Gracias. haber estado aquí. No sé si quieras como
también promocionar tus redes. Sí, si síganme. tienes un estreno. Gracias. Síganme, sobre todo uso Instagram, estoy como @AdriYabres y próximamente pueden ver Psicópata, el asesino del conejo blanco en Amazon Prime, donde también pueden ver Todo el silencio. Ok, pues esto fue con Adriana Yabres. Igual otra vez gracias. Gracias, Fer. Es muy hermoso ver tu trabajo, creo que inspira muchísimo, a mí me inspira mucho y admiro mucho tu disciplina y son esas personas que quizás no conocías, pero sí he visto cómo tu rigor te ha llevado a lugares que yo quisiera seguir viendo y pues nada, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por invitarme. Sí. Y gracias por verlo. Entonces,